Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, hermano. Buen hermano. Bendiciones a cada uno de ustedes. Reciban saludos de nuestros hermanos en Ciudad de Anáhuac. Estuvimos con ellos el día domingo y estaban muy contentos, hermanos, de que se les visitara. Y dice que les extendían la invitación a cada uno de ustedes cuando gustaran ir, hermanos. Tienen mucho deseo de verles. Platicaban, hermanos, que tienen mucha necesidad en cuestiones espirituales y pues estaban muy contentos, hermanos, estaban muy contentos de que estuviéramos compartiendo el mensaje por allá. Entonces reciban saludos de nuestro hermano Memo, de la señora Norma, que es su mamá, y de la hermana Mari. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el plan de redención, hermanos. Las últimas clases, hermanos, que hemos estado analizando son acerca de la época, hermanos, de los reyes. Déjenme le adelanto rápido porque hoy no tuve asistente técnico, entonces tengo que adelantarle desde acá. Mira, hermano, todo lo que hemos visto, gracias a Dios. Estábamos en la época de los reyes. Ya después de que hemos pasado por Moisés, por Josué, después por Ruth, por Boaz, ¿verdad? Llegamos a la época de los reyes. Y decíamos, hermanos, que el primer rey de Israel, hermanos, cuando el pueblo todavía estaba unido, hermanos, el primer rey, pues fue el rey Saúl. Y decíamos, hermanos, que aunque el rey Saúl en particular, hermanos, no tenía, hermanos, nada que ver en cuanto a la línea mesiánica, no tenía ninguna injerencia, hermanos, hasta cierto punto dentro del plan de redención de nuestro Dios en cuanto a esa línea mesiánica. La realidad es que el rey Saúl, hermanos, es parte importante dentro del plan, hermanos, porque vemos, hermanos, cómo Dios siempre tiene el control de las cosas y que nosotros, hermanos, tenemos que respetar el plan de Dios y no meter nuestros propios planes. ¿Me entienden? Porque recordemos, hermanos, que cuando Samuel se hizo viejo, el pueblo le reprochaba que él ya estaba viejo, que él ya no podía con el trabajo y que sus hijos no habían seguido sus mandamientos, no habían seguido su ley. Por lo tanto, le pidieron: danos un rey, ponos un rey, y ponos un rey como lo quieren las demás naciones. En otras palabras, hermanos, querían ser igual a las demás naciones, querían ser igual a los demás. A Samuel, hermanos, eso le incomoda mucho, le molesta mucho. Y no le molesta, hermanos, que le hayan dicho viejo. No le molesta que le hayan dicho que ya no podía. No le molesta que le hayan dicho que sus hijos no habían seguido su ley. No, lo que le molesta es que han reprochado, hermanos, han negado que Dios era su rey. Y Dios les dice a Samuel: no te enojes, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y es que muchas veces nos pasa, hermanos, a nosotros, que muchas veces nosotros queremos seguir nuestros planes, queremos seguir nuestras propias ideas, y nuestras propias ideas, hermanos, y nuestros propios planes se parecen mucho a los del mundo, no los planes de Dios. Muy fácil, hermanos, dejamos a Dios a un lado. Y fue lo que hizo el pueblo de Israel. Muy rápido dejaron a Dios de lado, hermano. Y Dios, hermanos, tenía un plan trazado, hermano. Y Dios, hermanos, a pesar de que el hombre tenía su plan, Dios le dijo: las cosas van a ser como yo digo. Y Dios tenía un hombre, hermano, recto, que le temía y que la Escritura describe, hermano, no solamente la Escritura, Dios describe en su palabra, hermano, que era un hombre conforme a su corazón. Hermano, Dios siempre tiene un plan. Pero después de eso, hermanos, vimos al rey David, hermanos, que el rey David, hermanos, él sí es parte de la línea, hermanos, mesiánica. Él sí, hermanos, sigue el trazo, hermanos, que Dios lleva en cuanto a la línea sanguínea para llegar a Cristo. ¿Me entienden? Ya habíamos dicho que su bisabuelo era Boaz.
¿verdad? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto una época antes de los reyes? ¿Verdad? Entonces, David, hermanos, David es un personaje, hermanos, que está dentro de la línea mesiánica, ¿verdad? Y él es el que va a seguir la línea para que llegue Cristo, hermanos. Y recordemos que Dios le había hecho una promesa, ¿verdad? Tu trono será para siempre. Y no estaba diciendo, hermanos, del trono terrenal como tal, sino que estaba Dios, hermanos, pensando en Cristo, en el trono celestial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que veíamos, hermanos. Después de eso viene Salomón, hermanos. Y Salomón, hermanos, ya lo dijimos también, y ustedes lo saben, es un rey, hermanos, el más sabio en la tierra. No hubo otro como él. Hermanos, Dios le agradó cuando Salomón reconoce, hermanos, que hay un trabajo, hermanos, difícil, porque hay un pueblo grande al cual dirigir, el cual él dice: yo soy joven, yo no voy a poder. A Dios le agrada que acepte que es incapaz porque es joven, pero a Dios, hermanos, también le agrada que tiene la solución y dice: dame sabiduría para dirigir. Principios, hermanos, para nosotros los varones. Tenemos, hermanos, que reconocer que el pueblo de Dios es grande. Tenemos que reconocer que somos incapaces de dirigir. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer que Dios nos puede dar sabiduría para dirigir a este pueblo. Y eso fue lo que hizo Salomón, hermanos. Y dijimos, hermanos, que también, hermanos, la importancia de Salomón, hermanos, en la venida de Cristo, hermanos, tiene que ver también porque dice la Escritura, hermanos, ahí en 1 de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al versículo 10, que su fama se extendió por todos los reinos, ¿verdad? Y Efesios capítulo 3, versículo 6, hermanos, dice que los gentiles ahora son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Entonces ahora, hermanos, la fama del reino se ha extendido. Y todos podemos ser parte, hermanos, de esas bendiciones. ¿Ok? Y después, hermanos, vimos la parte triste, hermanos, del reino de Dios, del pueblo de Dios. Hasta esta parte, hermanos, con Salomón, el pueblo es uno solo. Pero después, hermanos, de la muerte de Salomón, Roboam y Jeroboam, hermanos, disputan el trono por el reino, hermanos. Y recuerden que Roboam, hermanos, cometió un error. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿O damos la plata no? ¿Recuerdan cuál fue el error de Roboam? ¿No? ¿Se lo recuerdan? El error de Roboam, hermanos, fue que buscó el consejo de los jóvenes. Cuando Salomón muere, hermanos, Roboam viene con los ancianos, porque el pueblo le está diciendo, junto con Jeroboam, hasta ahí Jeroboam todos no se levanten armas, ni mucho menos, pero viene Jeroboam, vienen los ancianos del pueblo y dicen: oye, bájale la carga al pueblo, bájale la carga. Y Roboam pregunta: ¿qué hacemos? Y los ancianos dicen: escucha el pueblo, ponle atención, hazles caso, aligérales un poco la carga. Pero Roboam no estuvo conforme, hermanos, con eso, y va con los jóvenes. Y va con los jóvenes y les dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué hacemos? Y los jóvenes dicen: no les aligeres la carga, sino duplícaselas. Hazle más grande la carga, que sientan el rigor, para que te tengan miedo y te respeten. Y Roboam, ni tardo ni perezoso, les duplicó la carga, hermanos. El pueblo se le revela, el pueblo en otras palabras coloquiales, le da la espalda, hermanos. Que Roboam se levanta en armas, ¿verdad? Como el salvador del pueblo. Y entonces, hermanos, 10 tribus, hermanos, se alejan para seguir a Jeroboam, que es el que conocemos, hermanos, como el reino del norte, que su capital es Samaria. Y solamente, hermanos, la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín se quedan con Roboam, ¿verdad? Y se quedan como lo conocemos
conocemos el reino de Judá, o el pueblo de Judá, que su capital es Jerusalén y también es conocido como el reino del sur. Y la pregunta, hermanos, como decimos coloquialmente, la pregunta del millón, dijimos, ¿dónde nos quedaríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos elegido nosotros en ese momento? ¿Elegimos una carga ligera, hermano? ¿O elegimos que se nos duplique la carga? ¿Qué haríamos? Y recuerdo todavía esa clase, hermanos, que decíamos, la mayoría, todos dijeron que nos aligeran la carga. Y es que aquí no, hermano, aquí no nos gustaría que nos aligeraran la carga. Pero, hermanos, otra vez Dios dijo, sus planes no son mis planes. Y muchas veces, hermanos, como siervos de Dios, buscamos la comodidad, buscamos la tranquilidad, buscamos la facilidad, aun cuando vayan en contra de Dios. Aun cuando los planes vayan en contra de Dios. Y decíamos, hermanos, que había cosas que considerar. Y había que considerar, hermanos, que el templo, ¿dónde estaba? En Jerusalén, en Judá. Que, hermanos, los levitas calificados para realizar los servicios a Dios, ¿dónde estaban? En el templo, en Judá. Y, hermanos, eso el pueblo no lo consideró. Y prefirió la carga ligera, hermanos, se fueron al norte, hicieron templos falsos, imágenes, y pues se descarriaron. Entonces, hermanos, muchas veces lo que para nosotros pareciese ser lo mejor, realmente, hermanos, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es alejarnos de Dios. ¿Me entienden? Muchas veces tomamos malas elecciones por no considerar los planes de Dios. ¿Qué nos pasa muchas veces, hermanos? Que muchas veces decidimos irnos de la iglesia muy fácilmente. Oh, es que el hermano me hizo cara. No, es que el hermano me dijo. No, es que el hermano me hizo. No, que el hermano. Y nos vamos de la iglesia. Porque no queremos cargas fuertes, preferimos cargas ligeras. Pero esas cargas ligeras, hermanos, muchas veces nos alejan de Dios. Porque no son los planes de Dios. Pero Dios siempre tiene un plan, hermano. Y dejó un remanente a Judá y a Benjamín para que continuaran su plan. Seguramente, hermanos, le estoy suponiendo, eso no lo dice la Escritura, si todo el pueblo se hubiera volteado, hermanos, en contra de Roboam, probablemente Dios tendría un plan como quiera. Pero, hermanos, Dios tenía el plan que su pueblo, Israel, tenía que seguir con la línea mesiánica, y por eso apartó a Judá y a Benjamín. Entonces, hermanos, no busquemos la comodidad, no busquemos la facilidad, porque muchas veces esa comodidad, esa facilidad, hermanos, nos aleja de Dios. Pero después, hermanos, de que el pueblo se ha dividido, hermanos, después de esta guerra civil, hermanos, que atentó contra los planes de Dios, llegamos, hermanos, a una época complicada, que es, hermanos, la época, hermanos, del cautiverio. Pero antes de eso, hermanos, quiero que platiquemos de tres profetas, hermanos. De tres profetas, también conocidos como profetas mayores. De profetas mayores, hermanos, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y son conocidos, hermanos, como profetas mayores, no porque sean más importantes, hermanos, que el resto. Solamente, hermanos, es una manera de identificar a los profetas por su capacidad, hermanos, por su enseñanza general, hermanos. Es decir, son los libros, si ustedes los checan, que más capítulos tienen, que más enseñanza tienen. ¿Me entienden? Nomás por eso se identifican como profetas mayores, no porque sean más importantes que Ageo, que Malaquías. No, son iguales, hermanos, son profetas a fin de cuentas, solamente que tienen más información. Y Isaías, hermanos, sería el primer profeta en analizar, hermanos. Y en la Biblia, hermanos, como les mencioné ahorita, encontramos infinidad de profetas, todos de gran valía, muy importantes, hermanos, con trabajos
muy importantes, con trabajos específicos, hermanos, en algunos casos en particular, hermanos. Pero pues les digo, vamos a ver estos tres profetas mayores. Y lo primero que vamos a ver, les decía, es a Isaías, hermanos. A Isaías. Se dice, hermanos, se dice que el libro de Isaías, hermanos, fue escrito por ahí del año 740 aproximadamente. Fue escrito. El autor obviamente lo encontramos que es el profeta Isaías, según el capítulo 1 y versículo 1, que dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Okay? Entonces, hermanos, en esa época vivió Isaías, hermanos. En esa época vivió Isaías, hermanos. La frase, hermanos, que más se repite dentro del libro de Isaías es: dice el Señor. El Señor dijo. Esa es la frase que más se repite, hermanos, dentro del libro de Isaías. Se repite, si ustedes lo quieren investigar y leer la escritura, 70 veces, hermano. 70 veces se repite la expresión: dice Jehová, dice el Señor. El Señor dijo, hermano, en 70 ocasiones. ¿Ok? Y hermanos, también se conoce que el profeta Isaías, hermanos, es el profeta que más habló acerca de la venida del Señor. Por lo tanto, hermanos, se le conoce como el profeta mesiánico, porque es el que más profecías tiene sobre la venida, la vida y la muerte del Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, nadie habló más sobre el Mesías que Cristo. Que Isaías. Ninguno, hermano. Es el que más habló acerca del Señor. ¿Ok? Y, hermanos, el tema central del libro de Isaías, hermanos, se dice que es: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Ese es el tema central del profeta Isaías, hermanos. Y dice, hermanos, la historia, dice la escritura, que vivió en los tiempos del rey Ezequías, como ya lo leímos en Isaías capítulo 1, versículo 1, aproximadamente en el año 715 antes de Cristo, ¿verdad? Más o menos fue la época en la que él vivió. Era de una familia acomodada, de una familia influyente, ¿me entienden? Era considerado el profeta evangélico, ya lo mencioné. Y hermanos, uno del texto clave que tiene el profeta Isaías es el capítulo 53. Vamos a ir a la escritura, hermanos, en Isaías capítulo 53, donde nos va a hablar, hermanos, acerca de la profecía del sacrificio de Cristo. Del sacrificio de Cristo. Isaías capítulo 53, hermanos. Que ustedes con la lectura, hermanos, vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, hermano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, río hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muy bien, hermano. Este capítulo, hermano,
nos habla, hermanos, del sacrificio de Cristo, de la obra, hermanos, redentora del Señor en la cruz del Calvario. Es lo que nos muestra, hermanos, Isaías 53, ¿verdad? Nos está dando esa gran profecía, hermanos, de que ahora, gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo podemos ser perdonados. Ya, hermanos, acordémonos, hermanos, que desde el libro de Génesis, Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Que su nación iba a ser incontable, iba a ser como la arena del mar. Desde entonces, hermanos, se venía profetizando, ¿verdad?, el plan redentor de Cristo. De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, hermanos, en el huerto del Edén, en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, Dios ya había hecho la promesa, hermanos, del sacrificio de su Hijo Jesucristo. De aquella herida, hermanos, que la serpiente, es decir, la simiente de Satanás, le iba a hacer a Cristo en el calcañar, un dolor fuerte, un sufrimiento bárbaro, pero que no iba a ser mortal. Pero que en cambio, hermanos, la simiente de la mujer, este es Cristo, sí le iba a dar un golpe mortal, un golpe en la cabeza. Y ese golpe, hermanos, se dio cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Isaías, hermanos, está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia, hermanos. Isaías está profetizando ese sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio, hermanos, esa obra redentora que iba a hacer por nosotros. Por eso en el versículo 6, hermanos, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Y es lo que dice Efesios capítulo 2, del versículo 2 en adelante, que todos andamos en las corrientes de este mundo, haciendo la voluntad, hermanos, de Satanás. Todos nos descarriamos. Pero, hermano, dice el versículo 6, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué fue lo que cargó? Nuestros pecados. Isaías, hermanos, ya estaba visualizando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra por la cual ahora usted y yo somos perdonados. Esa obra por la cual ustedes, amigos que nos visitan, pueden ser perdonados también. Dios ya había pensado en ustedes desde aquella época, hermanos. Estamos ubicados, hermanos, decíamos ahorita, en el año 400, hermanos, aproximadamente. Y desde entonces, hermanos, Dios ya está pensando en nosotros para salvarnos. Por eso, hermanos, es que Isaías tiene esa parte importante dentro del plan de redención. Porque Isaías es el profeta mesiánico, el que más habla de Cristo, hermano. Por eso es importante. El segundo profeta, hermanos, que vamos a encontrar, también importante, es Jeremías, hermanos. Jeremías, hermanos, hace su obra, hermanos, desde el año 639, hermanos, antes de Cristo, hasta el 597 antes de Cristo. Es decir, hermanos, desde el rey Josías hasta el rey Sedequías, hermanos, aproximadamente. Es la obra, es el tiempo, hermanos, en que Jeremías hace su trabajo. Y Jeremías, hermanos, tiene una labor muy importante, hermanos, que hacer dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, está viviendo una vida moralmente espiritual, hermanos, desastrosa. El pueblo no tiene temor de Dios, hermano, para nada. Y Jeremías, hermanos, su mensaje es: arrepiéntete hoy. Ese es el mensaje de Jeremías: arrepiéntete hoy. Porque eso es lo que Dios quería de su pueblo, que se arrepintieran, hermanos. Jeremías, hermanos, tiene esa labor importante: convencer al pueblo
que tiene que cambiar su camino, que tiene que cambiar su dirección porque lleva una vida desordenada. Acordémonos, hermanos, que en el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 2, el pueblo se ha rebelado contra Dios. Jeremías capítulo 2, hermanos. El pueblo se ha rebelado contra Dios, hermanos. No quiere atender al llamado de Dios. Después, hermanos, el pueblo se le revela a Jeremías, hermanos, que quieren atentar contra su vida. Cuando Jeremías, hermanos, les llama a este arrepentimiento, el pueblo dice: no hay remedio. No hay remedio. No tienen la más mínima intención, hermanos, de cambiar su manera de vivir. Y Jeremías les va a hacer ver, hermanos, o sea, Dios a través de Jeremías les va a hacer ver el castigo por sus malas acciones. Y les va a hablar, hermanos, de que van a ir cautivos por el imperio babilonio. Pero que Dios va a tener misericordia de ellos y los va a hacer volver. Eso es lo que Jeremías, hermanos, tiene que hacer dentro de esta obra, hermanos, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Y dice el capítulo 22, hermanos, versículos 5 y 6, hermanos. Jeremías capítulo 22, versículo 5 al versículo 6. Dice la escritura, hermanos: mas si no oyere estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudad deshabitada. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán sus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y mucha gente pasará junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto ni de él os condoláis. Llorad amargamente, porque él se va, porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre cedros y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeará de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuve bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Hermanos, el pueblo había decidido, hermanos, vivir su vida a su manera. No tenía ningún plan. Bueno, sí uno: ir en contra de Dios. Pero dice Dios: esta ciudad va a quedar destruida. No le va a quedar nada. Nada, hermano. Y así fue, hermano. Cuando vino el pueblo babilonio, hermano, no dejó nada. Y lo podemos ver en el libro del profeta Esdras, del profeta Nehemías, hermano. No quedó nada del pueblo de la ciudad.
por ir en contra de los planes de Dios. Pero Dios, hermanos, siempre tiene un plan. Dios, hermanos, siempre tiene esa obra redentora, hermanos, que hacer con su pueblo. Y dice el capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová. Ya les dijo que van a ser destruidos, ya les dijo que no va a quedar nada, hermanos. Pero dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hermanos, un día el pueblo judío fue destruido. Hermanos, recordemos que el pueblo judío era un pueblo poderoso, que el pueblo que se le ponía enfrente, hermanos, el pueblo de Israel arrasaba sin problema. Y podemos ver a sus grandes enemigos, hermanos, el pueblo de Filisteo, hermano, a la ciudad de Jericó. Cada que se topaban, hermano, el pueblo acababa con él. El pueblo arrasaba con él. No había enemigo que se le pusiera enfrente a Israel. Pero cuando el pueblo, hermano, se rebeló contra Dios, y el pueblo quiso hacer su voluntad y se olvidó de Dios, hermano, Dios dijo, no va a quedar nada de ustedes. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas, hermanos, cuando nos olvidamos de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que nuestro postrer estado viene a ser peor. Porque muchas veces nos sentimos autosuficientes, hermanos, y nos olvidamos de Dios. Pensamos que ya no necesitamos de Dios. Y pensamos que llevamos bien nuestra vida porque la queremos llevar así. Y nos olvidamos de Dios. E inconscientemente, hermano, o muy conscientemente tal vez, terminamos diciendo lo que el pueblo de Israel con nuestras acciones en la reunión. Hermano, ¿por qué ha dejado de reunirse? No, hermano, yo estoy bien. Yo estoy bien. Hermano, ¿por qué ha dejado de venir, hermano? ¿Por qué ha dejado la obra? ¿Por qué no nos acompaña a predicar la palabra? ¿Por qué no hace lo que hacían? No, estamos bien, pues Dios sabe que estoy ocupado. Y estamos cuidando, hermanos, más de hacer nuestras casas. Lo leíamos en el capítulo 22, hermanos. Estamos más ocupados de estar en nuestras obras, en nuestros quehaceres, y nos olvidamos de Dios. Pero Dios puede acabar con nosotros en cualquier momento. Pero Dios, hermano, le prometió un nuevo pacto al pueblo de Israel. Y Dios le dice que iba a hacer un nuevo pacto, que ya no iba a ser como el que había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. Dice, porque tus padres lo invalidaron. A pesar, dice la Escritura, hermano, que yo fui a ellos como esposo, dice el versículo 33. Es decir, hermanos, que Dios les había proveído, que Dios les había bendecido, que Dios les había dado, y aún así el pueblo quiso ir en contra de Dios. Pero ahora iba a hacer un nuevo pacto, hermanos. Y ese nuevo pacto, hermanos, no se iba a escribir en las tablas de piedra, hermanos, que escribió Moisés allá en el monte. Sino que ahora esas piedras, hermanos, iban a estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y un pacto que iba a ser perpetuo, hermano. Iba a ser para siempre. Un pacto, hermanos,
que no incluía, hermanos, como tal al pueblo de Israel de ese momento, sino que Dios, hermanos, a través de Jeremías está haciendo una profecía para hoy en nuestros días. Dios ha hecho un pacto con nosotros, hermanos. Nosotros somos parte de ese pacto, somos parte de esa promesa. Y ahora, hermanos, Dios nos ha perdonado, hermanos. Y dice Dios, y no me acordaré más de sus pecados. Qué bendiciones, hermanos. ¿Quiénes éramos nosotros antes? Quienes hayamos ido, hermanos. Dios nos perdonó y Dios olvidó sus pecados. Amén. Hermanos, y por último, Ezequiel. Ezequiel es contemporáneo de Jeremías, hermanos. Es contemporáneo de Jeremías, hermanos. Y Ezequiel profetiza, hermanos, desde Babilonia. ¿Me entienden? Y le profetiza a sus hermanos judíos que están cautivos en Babilonia, entre el año 592 al año 570 a.C. Él es uno de los 10.000 deportados, hermanos, de Babilonia en el reinado de Joaquín, en la segunda deportación, ahí por el año de 597, según Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10, y Ezequiel, capítulo 1, versículo 2. ¿Verdad? Entonces, él es de esa época, hermanos. Y, hermanos, el mensaje no era muy alentador. El mensaje no era muy alentador, hermanos. El mensaje de Ezequiel, hermanos, era para decirle al pueblo: vamos a caer totalmente. Se lo mencioné a los varones en la última clase de varones, precisamente, hermanos. ¿Se acuerdan del tema central de Ezequiel? El alma que pecare y no se arrepintiere, de cierto, morirá. Porque eso es lo que le iba a pasar al pueblo, hermano. El alma que pecare y no se arrepintiere, de cierto, morirá. Y es que, hermanos, el pueblo tenía que arrepentirse. Y, hermanos, Ezequiel tiene que hacer esa gran labor, hermanos, difícil, complicada. Está con sus hermanos esclavos, pero la palabra de Dios no se puede detener. Pero Dios, hermanos, nos va enseñando que Dios siempre tiene un plan, primeramente, que es lo que estamos viendo. Segundo, hermanos, que Dios castiga la maldad. Dios reprende la maldad. Dios no tolera la maldad. Pero que Dios, hermanos, también es un Dios de misericordia. Y que dentro de esa misericordia, hermanos, la utiliza para continuar con su plan. Para no detenerlo, hermano. Y dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 43, hermanos, versículo 1 al versículo 12, hermanos, aproximadamente, va a ser una profecía, hermanos, sobre la venida de Cristo, hermanos. Eso es lo que va a profetizar Ezequiel, hermanos, que va a tener al Salvador, hermanos, al Mesías. Y dice la Escritura: mas llegó luego a la puerta que miraba hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente, y el sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecerá a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pasaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuernos
lugares altos, porque poniendo ellos un umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediante solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojaré lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, su salida, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero. Todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Ahora, ¿sobre qué está profetizando, hermano? Ezequiel, hermano, está profetizando sobre una nueva casa. Está profetizando, hermano, sobre un varón que lo llena todo con su gloria. Y ese varón es Cristo. Cristo habita entre nosotros, hermano. Pero esa casa, hermano, de la que leímos, hermano, y que termina diciendo, todo será un lugar santísimo. ¿Te acuerdas que el templo, hermano, tenía dos partes? El lugar santo y el lugar santísimo. Pero esta casa, hermano, no tiene el lugar santo y el lugar santísimo, sino que toda la casa es santa. Es el lugar santísimo, hermano. ¿Y saben cuál es esa casa, hermano? Que tiene puertas para entrar y tiene puertas para salir. Esa casa, hermano, la cual está llena de la gloria de Cristo, es la iglesia. Y es lo que Ezequiel, hermano, le está diciendo al pueblo. Se tienen que avergonzar, porque por su pecado estamos en esta condición. Por su pecado ahora somos esclavos. Por su pecado la ciudad, el templo ha quedado destruido. Pero Dios tiene una promesa. Y Dios va a hacer una casa más grande. Y una casa que va a estar llena de la gloria de este hombre. Y una casa donde todo será santo para Dios. Y esa es la iglesia, hermano. Por eso la Escritura nos enseña, hermanos, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, hermano, somos la casa de Dios. Somos la casa donde habita nuestro Señor. Y eso, hermano, es lo que está anunciando Ezequiel. Por eso, hermano, estos hombres son parte importante dentro del plan de redención. Todos los profetas, hermanos, todos, sin excepción, tienen dentro de sí un mensaje mesiánico. Pero estos tres, hermanos, son los que más abundan en esa enseñanza. Isaías, hermanos, es el que más habla de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Pero Jeremías también tenía un plan. Ahora, Dios nos muestra un plan a través de Jeremías, hermano, para que se arrepientan. Y Ezequiel, hermano, es contemporáneo de Jeremías, solamente que él ya ha sido llevado esclavo. Él está predicándole a los esclavos en Babilonia y les dice, sí, tiene que suceder eso. Todo será destruido, pero porque viene algo mejor. Y eso algo mejor, hermano, es la iglesia. El Señor me los bendiga. Amén.